prácticamente han salido a la luz muchos factores, muchas limitaciones y de por medio también muchos temas que han quedado inconclusos. El tema del Internet y el tema de la educación, que son dos temas fundamentales. Y para hablar de este tema tengo a dos expertos sobre esta temática. Está junto a nosotros Ricardo Vélez, quien es empresario, CEO, además experto en tecnologías de la información y comunicación, y también nuestro amigo Max Morales, quien también es un experto en esta temática y lleva muchos años en el enfoque del Internet desde el punto de vista educativo. Bienvenidos a todos ustedes y rápidamente empezamos ya a comentarles de manera muy breve de que el tema del Internet ya no es un tema del que se pueda prescindir, es decir, se ha vuelto en nuestras vidas algo cotidiano, algo imprescindible. No por nada, la propia Organización de Naciones Unidas, el 2011, ha declarado como un derecho universal el acceso al Internet, y por esa misma razón es que vamos a abordar ahora el tema del Internet. Ricardo, quisiera preguntarte en este momento, ¿cómo ves el tema del Internet en cuanto al servicio a nivel nacional? ¿Cómo estamos en el tema de la cobertura, por ejemplo, en el tema del que en el área rural, como sabemos, no es la misma cobertura que se tiene en las ciudades? ¿Cómo ves este tema, Ricardo? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Weimar. Sí, bueno, tratando siempre de estar contento, hay que sonreírle a la vida, pero tocar este tema para mí es una tristeza. Sí, he visto con mucho dolor cómo nuestro país se está retrasando más en este cambio, ¿no? Esta es una oportunidad. El COVID ha traído desgracias y oportunidades, es una oportunidad de desarrollarnos, pero justamente por lo que mencionas, la situación del Internet rural, que es muy triste, estamos en una situación bastante desventajosa, ¿no? Espero con las diapositivas que he preparado poder de aclarar esto. Tenemos en la región, en Latinoamérica, dos tipos de países: los países que tienen el Internet fijo desarrollado, ¿sí? Son países que tienen una base legal abierta y que han permitido que la infraestructura se expanda. Y tenemos otro tipo de países, un grupo de países que tienen más desarrollado el Internet móvil, que es bueno que esté el Internet móvil desarrollado, o sea, es un primer paso, pero bueno, en la crisis se ha hecho evidente que esto no sirve para trabajar y estudiar, ¿no? Eso es una introducción al Internet, sirve para redes sociales, sirve para llamarnos, para interactuar, para comunicarnos a distancia, pero no sirve para trabajar y estudiar. Y esto es preocupante. Es preocupante. Si esto no se supera en los próximos años, vamos a quedar mucho más rezagados y el país cada vez más vulnerable a la influencia del exterior. Sí, esa es mi opinión, querido Ver. Max, desde tu punto de vista, ¿cómo ves este tema del acceso al Internet de Bolivia? Que desafortunadamente, como en muchos servicios, no es el único, el Internet en el campo y entre la ciudad existe una diferencia sustancial. El último dato que salió a la luz fue aquel que dice que algo así como el 64% de la población en las ciudades tiene acceso al Internet a través de fibra óptica y apenas el 6% en el área rural tendría esa posibilidad en algunos centros poblados o como normalmente nosotros conocemos a nivel nacional como los pueblitos que tienen gran concentración de gente. Max. Bien, hay que ver dos situaciones concretas. Uno, antes de la pandemia había un criterio, es decir, que tenemos el Internet más caro del mundo y la conexión de Internet más lenta del mundo. Obviamente, esto es una exageración que no está considerando situaciones técnicas que vienen. Esta es una discusión amplia y técnica, ¿no? Que a través de la cual también permea el tema político. ¿Por qué digo que no es tan así? Porque, por ejemplo, si tú ves el nivel, no hace mucho el INE saca datos donde da muestra, por ejemplo, que somos cada vez más un país urbano. Sí, estamos hablando de un 67% de país urbano. Algunos dicen más, los que han hecho cálculos de la votación el año pasado han dicho que todavía pasamos del 70%, pero andamos por ahí. ¿Esto qué tiene que ver? Que a nivel de lo que es ciudades intermedias y ciudades pequeñas, el acceso a través, tenemos 11.000 conexiones de Internet, ¿sí? Más de 11.000, no tengo el dato exacto en este momento, ahorita te lo doy. 11 y eso millones. lo dice el INE.
Sí, ¿por qué? ¿Por qué dice esto? Porque precisamente hay gente que tiene 2 líneas, 3 líneas, ¿no es cierto? O compra líneas para poder comunicarse con algunos, en algunos momentos que hay ofertas de Tigo, ofertas de Entel u ofertas de Viva. Entonces, esto hace que haya como conexiones, como chips, ¿no es cierto? Más de 11.000. Pero Esto no estamos quiere hablando, decir, claro, esto estamos no hablando quiere más decir de conexiones de Internet a de través de los conexiones teléfonos móviles. de celular, de conexión de aparatos celulares, ¿sí? Así Y es. obviamente eso quiere decirte que esas 11.000, si las hubieran, ¿no es cierto?, tienen conexión a Internet. Entonces, esa es otra manera de mirar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, por eso estoy diciendo, antes de la pandemia, tú, yo y todo el mundo vivía fuera de casa. Entonces, mi conexión en la casa no me interesaba porque yo tenía en mi celular. Llegaba a mi casa y podía decir, bueno, ni modo, mañana mando el mensaje desde mi oficina o desde mi conexión del trabajo o, o la que yo tengo. Entonces, este es uno de los temas. Es decir, y eso Ricardo no me va a desmentir, ¿no es cierto? Por eso hablamos de que hay conexión a través de las telcos de Internet mucho mayor de la que se esperaría. Segundo, en la pandemia se ha transformado todo. En la pandemia hasta la casa, nuestra vivienda, nos hemos dado cuenta que nuestra vivienda no es vivienda, que es una especie de dormitorio donde vamos, solo estamos quizá el fin de semana y hasta el fin de semana salimos. Nos vamos a comer a un lado, a otro lado, nos vamos al cine, nos vamos a pasear. Y hemos descuidado la habitabilidad de nuestras viviendas. Por eso es que también nos ha golpeado tan duro y ha sido tan difícil el que podamos, ¿no es cierto?, entrar en cuarentena. Para muchos de nosotros. Alguien dice, quédate en casa, sí, pero ¿en cuál casa? Porque también hay mucha gente que vive en condiciones de asilo en su casa. Entonces, este tema del hacinamiento y demás va también con el tema de conexión de Internet. Obviamente, a domicilio, sí realmente tenemos una gran falencia y eso lo hemos comprobado en esta pandemia. Entonces, hay que ver esas dos cosas. Pero ahora yo te pregunto, Weimar, te digo, si con este muro de los lamentos, de que tenemos la más lenta, la pobre, etcétera, vamos a resolver la situación. Yo creo que la resolución pasa por propuestas concretas y por definiciones concretas. Ahí tú tienes una de las respuestas que se desarrolló, que fue, por ejemplo, la conexión de fibra submarina hasta el NAP Así es. Lurín, Pero ¿no es cierto? si nos permites, Max, un poco, es necesario, ¿no es cierto?, un poco tener una mirada objetiva de las condiciones actuales de conectividad en Bolivia. Y para ello voy a pedir a que Ricardo nos pueda hacer una referencia acerca de cómo nos encontramos en la región, porque tú planteas bien, Max, y eso también la población lo sabe, es decir, ha habido un crecimiento sustancial en el acceso a Internet móvil, ¿no?, que aproximadamente están sobre las 11.000 líneas, 11 millones de líneas a nivel nacional. Pero el acceso a través de fibra óptica es absolutamente distinto. Ni siquiera en el 100%, en el caso de las ciudades, se tiene el acceso a Internet por fibra óptica. Entonces ahí hay una diferencia sustancial. El acceso Ricardo nos puede ayudar a definir mejor. El acceso el acceso a Internet a través de los teléfonos celulares no es el mismo, tiene muchas limitaciones frente al acceso a través de fibra óptica, Ricardo. Sí, o sea, bueno, en la presentación lo tengo más planeado y sí tengo propuestas concretas, como dice Max, hay que proponer, eso es la idea. Tal vez esté muy trágico al inicio, no es el fin. Pero concretamente, y esto es algo que con todo respeto lo quiero decir a todos los amigos de La Paz, yo tengo familiares y parientes en La Paz, pero hay un concepto en La Paz, y tú que estás en otra ciudad me vas a entender, que la gente mira y piensa que el país es como La Paz, y no es así.
O sea, en La Paz sí, casi toda la ciudad tiene internet, pero solo La Paz. Tú vas al Alto, avanzas 1 kilómetro y ya no hay internet, fijo. Vas a Potosí, vas a Sucre, lo mismo. Trinidad peor. Entonces, y esas personas no tienen pues oficina, ¿no? La vida del paseño es tener oficina, no tener wifi. Pero a ver, búscalo a tu peluquero. Él tiene oficina, no tiene wifi, no tiene dónde. Entonces, el 70% de la población no tiene hoy acceso a internet fijo. Esas son las condiciones reales y no es un número exacto, obviamente, pero es lo que se tiene que resolver. China ha demostrado que se puede desarrollar empresas tecnológicas a pesar del poder tecnológico y de creatividad que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene el poder de los programadores más hábiles, la creatividad, tantas cosas que hacen que controle hoy el Internet. Pero China ha logrado empujar aplicaciones como TikTok, como Zoom, que hoy son referentes, que estamos utilizando en nuestro día a día, porque ha sabido apoyar a sus empresas. Pero la base ha sido hacer que todos tengan Internet fijo, sembrar fibra óptica por todo el país. Entonces, esa es una receta que tenemos que aprender. Yo sé que no tenemos el tamaño de población de China y de repente no podemos pensar en una estrategia igual, pero sí necesitamos como país apoyar a toda la creatividad de los jóvenes que hoy están en edad de salir del colegio, de empezar la universidad, que no se equivoquen yendo a estudiar a una universidad con profesores, como dicen aquí, caducos, que les van a enseñar cosas que no les van a servir. Es mejor que busquen aprender cosas que están en el Internet a su mano, si tienen una buena conexión. Y es importante entender, como bien lo decía en algún momento Max, si no me equivoco, en muchas de sus conferencias, este concepto de la nube soberana, o sea, el 80% de lo que interactuamos hoy en Internet es contenido local. Entonces, la salida internacional ya no es tan relevante, solo es relevante en un 20% o 10% de nuestra conexión. El resto es un tema de coordinación y comunicación interna. Y eso es difícil que lo resuelva una sola empresa. Hay muchos factores que dificultan que una sola empresa con un monopolio logre eso. Todos los países que tienen monopolio de empresas móviles no han desarrollado bien su Internet fijo. Esto es un parámetro que se puede medir a nivel mundial y que nosotros tenemos que superar. Creo que ahí se puede dar trabajo, se pueden hacer muchas pymes, muchas microempresas, de jóvenes que están deseosos de tener trabajo y que pueden emprender tendiendo fibra óptica en sus barrios si las regulaciones lo permiten, ¿no? Y ahí están ideas que yo quiero plantear. Pero bueno, he enfocado mi presentación al tema de educación, quiero dar los conceptos que estoy viviendo personalmente con mis hijos, estoy viviendo en el trabajo, yo he hecho que toda mi empresa pase a remoto, estamos haciendo todo nuestro trabajo remoto y son conceptos que creo van a ser muy útiles para todas las personas que nos están viendo. Para ambos, Max y Ricardo, estaríamos un poco concluyendo de que definitivamente, independientemente de que se ha crecido en el tema del Internet, todavía nos falta por avanzar. Además, un poco alguien decía de que en la medida en que nosotros seguimos avanzando, mejorando las condiciones técnicas, haciendo más accesible a la población, pero por otra parte, la tecnología va avanzando y estamos hablando ya del G5 en otras latitudes del mundo, frente a nosotros que todavía nos estamos batiendo en aquella ilusión de tener Internet en nuestros domicilios a través de fibra óptica. Pero a ver, hay dos entonces temas, áreas en las que habría que trabajar. El tema de la cobertura, que está pendiente, y eso pasa, entiendo, Ricardo, por mejorar el tema de la legislación y también ahí el Estado jugar un papel fundamental, porque la población tiene que conocer. Todas las empresas, todas las actuales operadoras del servicio de Internet hoy en día son multadas por la ATT por distintos motivos y razones. Todas esas multas, ¿no?, se van a acumular a un denominado fondo Frontis. Max, sabes muy bien de que hay fondos que por el concepto de las multas de las empresas, de las operadoras de servicios, se reúnen como una dependencia del ATT y está en la estructura caduca también del Ministerio actual de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Entonces, caduca digo porque al final ahí están dos temas que no siempre son lo mismo, pero al final están dos temas. Estoy hablando de la misma entidad que regula el área de las telecomunicaciones y al mismo tiempo regula el área de las comunicaciones, es decir, del transporte vial. Ahí todavía esa lógica responde al pasado en términos de que el Internet y las telecomunicaciones no eran lo principal, pero hoy en día ha cambiado sustancialmente y es un tema fundamental. Pasa por esa reestructuración
de la estructura del Estado y al mismo tiempo por mejorar nuestra legislación. ¿Cómo ves, Max, para poder hablar en este aspecto técnicamente? ¿Cuáles son las limitaciones técnicas y qué podemos hacer para de alguna manera sobrellevar las mismas? Técnicamente, porque después nos echamos de lleno al tema ya de la educación y el Internet. Ya. Técnicamente hay que ver que realmente ha habido en todo lo que es TICS, el criterio de la gente, de los gobernantes, de los directivos, de los dueños de las empresas, que desde hace más de 10 años no quieren aceptar que hay un proceso de transformación digital. Es más, había técnicos, colegas míos y colegas mías, mujeres, a los que les hablaba de transformación digital hace 10 años ya, y no me tiraban, como dicen vulgarmente, porque decían, no, pero eso es para la nada, eso es para el futuro, muy en el futuro. Y el día de hoy, las empresas de pronto han tenido que entrar de teletrabajo, marketing, distribución, ¿no es cierto?, a través de empresas, lo que habíamos planteado nosotros cuando decíamos el comercio electrónico era el algo prioritario, porque tenía que ver con, por ejemplo, una empresa, por lo que se llama las pasarelas de pago. Ahorita hay mucha gente que además de no puede hacer ningún depósito pago, transferencia, porque no es bancarizada. Y esto no tiene que ver con que tenga internet, sino que no es bancaria. Entonces, ¿por qué? Porque no se hizo esa transformación digital en la banca ni en el Estado. El Estado no dijo, no, aquí necesitamos una pasarela de pago para que esa gente que no es bancarizada y no piensa ser bancarizada porque son informales, estamos hablando de más de un 60% de informales de los puestos que hay en el país, y no quisieron. Entonces, esto es una realidad, es decir, no lo tomo en cuenta y no lo vamos a resolver eso en 5 meses que han pasado, ni en 6, ni en 9, ni en 10. Pero sí podemos dar soluciones. Yo digo, el Internet es el Internet que tenemos. Con ese Internet, ¿qué podemos hacer? Tenemos el PIT, ¿sí? El PIT que me permite que no tenga que ir hacia afuera, que si todos cumplimos las reglas, podamos abaratar inclusive. Segundo, no de Internet como una entelequia. Hablaremos de comunicaciones red, por ejemplo, de red. Nada más hablaremos de una red educativa, a la cual le podemos pedir, porque yo parto de un concepto. En la Constitución Política del Estado dice educación libre y gratuita. Y entonces, ¿cómo vamos a cumplir eso si de pronto le vamos ahora a cobrar por el acceso a la plataforma educativa? ¿Cómo va a acceder si no tiene una laptop, un celular chinito o si no tiene una tablet? Entonces estamos rompiendo principios esenciales de la Constitución Política del Estado. Entonces, yendo hacia a las soluciones, la propuesta es que utilizamos una red. Comúnmente, por ejemplo, hay empresas que regalan WhatsApp en el mundo, no acá. En el mundo dicen, tiene WhatsApp ilimitado gratis. ¿Por qué? Porque tienen nada más que abrir, si tú quieres, una llarecita, un puerto que utilice el WhatsApp y ese no lo cobras. Lo mismo, hay acá una plataforma educativa que levantamos llamada Pepito y a la cual no le cobramos, esa va a ser gratuita. No estamos diciendo que vamos a hacer que el Internet en su conjunto sea gratuito, porque eso también hay que tener mucho cuidado, porque el Internet es una cosa muy grande, ahí tú tienes el tema de violencia digital por todo lado. Entonces, lo que estamos hablando es hablar de una red nacional educativa, estamos hablando de la nube soberana que tú conoces mejor que yo, ¿no es cierto? Que permitan que nuestras instituciones educativas accedan de manera gratuita y libre precisamente a la educación virtual. En eso, en la parte tecnológica. Tú, no tengo retorno, no tengo retorno. Está apagado, creo tú. En silencio tu micrófono.
Ha habido algún corte, ¿no? Mientras, Ricardo, tú tienes datos, sí, creo que le interesaba datos a sí. Weimar, puedes, yo creo, mostrar eso. Sobre Si eso podemos, puedo, ese dato mientras les... se corrige esto, puedo presentar. Bueno, perfecto. Ok, entonces vamos a compartir pantalla. Bien, queridos amigos, he preparado esta presentación tratando de regalar a todas las personas que estén viendo conceptos que creo son importantes para el futuro que se nos viene, ¿sí? Educación por Internet, ¿sí? ¿Qué quiero presentar qué quiero lograr en esta presentación? Que se logra aprender a diferenciar los conceptos antiguos de la educación y cómo eso se aplica a los conceptos nuevos y cómo funciona la educación en Internet. Los problemas que tiene el Internet en el país hoy, tratar de puntualizarlos y proponer soluciones, paradigmas nuevos post-COVID que son importantes para continuar con nuestra vida y volvernos más productivos y crecer como país. La comunicación a distancia, que es en realidad, la educación por Internet es comunicación a distancia. Este no es un concepto nuevo, ¿no? Se aprende a estudiar por correspondencia o cosas así. Vamos a tocar este tema. Herramientas útiles que son importantes. Este es un paradigma muy importante también. Y un día en la pandemia. Ok. Entonces, conceptos antiguos. La educación, después de toda la experiencia que he logrado y con los 3 hijos que tengo y todo lo que he podido aprender con la lectura, me ha mostrado que la educación estaba diseñada para una época industrial, ¿no? En la que el concepto que venía de los curas de hace muchos años era que las personas, los alumnos eran personas no iluminadas, ¿no? Alumnos no iluminados, seres sin luz. Y entonces la educación era un concepto de repetir y memorizar. Se trataba de crear una estructura mental para crear una seguridad que ahora es una seguridad falsa porque ya no hay empresas industriales donde puedas trabajar toda tu vida y jubilarte. Eso ha desaparecido, ¿no? O sea, toda la industria está migrando a China, todo fabrica China, por eso para mí Argentina vive en una constante crisis porque la industria está en China hoy. Las condiciones y bueno, nos han condicionado en la educación a buscar seguridad. Y todo esto lleva a un concepto, ¿no? Hemos aprendido a aprender todos al mismo ritmo. Eso es el concepto asíncrono. Estos son conceptos antiguos de la actual educación que tenemos que desechar lo antes posible. ¿Por qué? Porque es una educación que no encaja con cómo funciona el Internet hoy. La desventaja del Internet en la educación es que, como ahora, yo no puedo expresarles, por mucho esfuerzo que haga, ustedes no van a notar toda mi expresión cultural, a menos que me vean en 4K, tal vez se acerquen, pero no va a ser igual que verme humanamente. Entonces, esa es la desventaja de la educación por Internet o la teleeducación. Pero a cambio de esa desventaja, ¿qué ventajas tiene la educación por Internet? El Master e-Learning no es algo nuevo en Estados Unidos, en Europa, en el mundo, en Japón, en Corea del Sur, se está aplicando hace mucho tiempo. Pero el concepto que tiene el Master e-Learning, a diferencia de la comunicación, de la educación síncrona, es que en la educación síncrona está demostrado que haciendo un análisis estadístico, solo el 15% de las personas son excelentes. La gran mayoría son término medio, en algún concepto, en algún libro se dirá mediocres, y otro 15% son pésimos. Así es la distribución en la educación actual, tanto en aptitudes como en logros. En cambio, se ha demostrado con el Master e-Learning, y hay mucha información sobre esto, escritas, estudios científicos, que la educación asíncrona logra un 70% de personas excelentes. Entonces, es la educación a la que tenemos que migrar. Y ejemplos como estos antiguos son, por ejemplo, las revistas de mecánica popular. O sea, todo lo que uno aprende como hobby, tocar guitarra, o sea, lo hace bien. Entonces, esos conceptos son los que se incorporan cuando se aprende por Internet. ¿Por qué? Porque la idea es dejar de estar en un sistema rítmico donde todos tienen que ir al mismo tiempo y empezar a entrar a un sistema asíncrono donde cada uno mira lo que quiere en su momento y llega un momento en el que hay una reunión como esta, pero ya no es de enseñar, ¿no? El gran profesor que enseña y los alumnos que llenan su mente, sino es un debate como este,
donde todos han traído información y aterrizan sus conceptos, ¿no? Entonces, esa es la comunicación asíncrona y tiene muchas ventajas, que el COVID las está definiendo como las 21 habilidades. Hay mucha información hoy sobre esto y es algo que hay que implementar en la educación con urgencia. Y bueno, partiendo de que estos son los conceptos nuevos que hay que implementar y que hay que dejar estos, el problema es pues el Internet. ¿Cómo estamos en el Internet en el país? Y aquí hay que partir de algo, ¿no? El primer punto es la gente que ya tiene Internet tiene un problema y es que no sabe usar su Internet. Ha aparecido en el mercado estos famosos rompemuros, que son equipos que teóricamente ayudan a mejorar la comunicación, ¿no? O sea, a mí la señal de Wi-Fi no me llega hasta el baño, entonces me compro un rompemuros y ya llega. Pero estos equipos son pésimos. Es como comprar esos parlantes chinos que llenan de ruido y no tienen fidelidad. Una radio fea que suena desagradable, no tiene fidelidad. En cambio, puede comprar un parlantito chiquitito, marca Bose, y que así de chiquitito, con poca potencia, lo escuchas a distancia. ¿Por qué? Porque tiene fidelidad. La fidelidad no tiene que ver con potencia, tiene que ver con procesamiento. Tiene tecnología, informática y procesadores que hacen que las frecuencias específicas impacten mejor en tu oído. Por eso es mejor un parlante Bose. De la misma forma, comprar estos rompemuros es un problema. No solo porque perjudicas y generas más ruido dentro de tu casa y empiezas a tener más problemas, sino que empiezas a perjudicar a tu vecino. Ok, tú resuelves tu problema con el rompemuros, tu vecino tiene problemas ahora y el día de mañana él también se pone un rompemuros y es como si ambos estarían haciendo fiesta, ¿no? Estos conceptos son ignorancia, es falta de entendimiento del Internet y es porque en este aspecto está faltando políticas de Estado, de educación, de formación. Entonces, lo que la gente dice, no, el Internet es pésimo, todas las empresas son malas, o sea, yo veo de cerca, personalmente, y en todas las empresas que conozco, cooperativas, empresas grandes como Entel, como Tigo, luchan con sus usuarios por estos problemas. Cuando los usuarios se eduquen, esto va a mejorar, ¿sí? No necesariamente todos los problemas tienen que ser con una fibra submarina o con una salida de muchos gigas. Está también el problema en la casa, con el problema de ruido, ¿no? Esa es una base de educación que sí los ciudadanos pueden resolver, los que ya tienen internet, ¿sí? Usar cables. Por ejemplo, yo ahora la conferencia estoy haciendo con un cable conectado a mi computadora porque es la mejor forma que yo puedo garantizar de que se conecte mejor la conferencia. Luego está el otro problema. Aquí quiero ser enfático, la fibra submarina para mí no es la solución, ¿sí? Eso era hace 10 años, ¿no? Cuando el Internet todavía estaba centralizado en Estados Unidos, pero desde el momento en que nacieron los conceptos de CDNs, las redes se distribuyeron, entonces los nodos se han distribuido a Brasil, que es un país grande, Argentina, Chile. Entonces, ahí están los focos de Internet. Y nosotros hoy, como no tenemos nodos, no tenemos una cohesión de nuestro Internet, estamos desordenadísimos. Uno ahorita usa una aplicación un poco rara y puede que esté tomando la señal del Brasil, dándose la vuelta por Miami. O sea, es realmente un desorden hoy. Muchas de las aplicaciones funcionan mal. El Classroom muchas veces no funciona bien y no es por una velocidad de Internet, es por un tema de tránsito. Entonces se necesita consolidar, no un PIT, muchos PITs. Veo con alegría que el PIT se está consolidando. Está la gestión de Carlos Sanabria, que he visto que ha avanzado mucho, el tráfico está avanzando bastante, Dios quiera que esto siga avanzando, pero no tiene que ser el único. Tiene que haber un PIT en Sucre, un PIT en Potosí, un PIT en Santa Cruz, tiene que haber un ecosistema de PITs. Y eso tiene que ser, como dice Max, una nube soberana, pero soberana para el país, no para los políticos, ¿no? O sea, porque si el PIT se vuelve un lugar donde los políticos quieren espiar a la gente o yo qué sé, entonces nadie va a querer pasar por los PITs. Eso ha pasado cuando el PIT estaba naciendo. Entonces tiene que ser el PIT un lugar donde el tráfico boliviano confluye y así se pueden entregar planes baratos, ¿sí? Cuando los países dan saltos en velocidad, esto está pasando en este momento en el Perú, había un PIT de solo empresas grandes y el Internet del Perú era pésimo, pero hace apenas 8 meses, 9 meses, en enero, se ha creado el PIT Perú, un PIT privado donde están todos, tiene puertos abiertos, conectando a todo el mundo, y entonces tú compras internet ahí ya por 10 gigas, entonces a tus usuarios les ofreces 300 megas por el mismo precio, porque ya no tienes que comprar la fibra que viene desde Miami. Entonces, esos son los verdaderos cambios que van a hacer que el internet salte, es el problema del PIT, que tiene que ver también con el orden que tiene que haber interno en nuestro país. Hay un problema terrible
en la concepción del software, ¿no? Alguien dice, tengo mi empresa, quiero vender con internet, ya buscaré con $50 un programador que me lo haga una página web. O sea, a ese extremo hoy está nuestra ignorancia. Hay que entender que el software es una ciencia compleja, muy rota. Entonces, de repente hacer tu casa son 10.000 horas de trabajo. El mismo costo puede tener hacer una buena página web. Entonces, el software hoy es muy caro, pero la mano de obra boliviana no está valorada así. Un arquitecto, un ingeniero civil está colegiado, cobra con tarifa, pero los ingenieros informáticos, todos los informáticos cobran mendigando. ¿Por qué? Porque en nuestro país no hay una cultura del software. Y eso hace que las empresas no asuman la responsabilidad de coordinar su tráfico de Internet. Entonces, estas son realidades que están pasando hoy en el país y que tienen que corregirse con un equilibrio del mercado. Esto no se puede forzar con leyes. Esto se tiene que lograr generando competitividad. Si el Internet mejora en el país, la gente va a empezar a usar los bancos que mejor Internet tengan en su aplicación. Entonces, los bancos empiezan a tomar en serio el tema del BGP y de ordenar su tráfico, ya no por un tema de que la ley los está obligando, sino por un tema de competitividad. Entonces, así deberían empujarse al orden la mejora del Internet en el país, a mi criterio. Está el tema del costo, y lo quiero decir con todo respeto también, tengo muchos amigos en Intel, ingenieros como yo, que hacen su mejor esfuerzo, pero lastimosamente el ambiente tenso político que existe en Entel, cualquier rato cambian a uno, a otro, hace que esa empresa no se mueva por prioridades eh, técnicas o económicas, ¿no? Y entonces Entel ha hecho con todos los mejores deseos un salto, ¿no? Ya tenemos las fibras submarinas, bajemos la velocidad y bajan el costo del Internet fijo. Pero yo les digo, con estos cálculos que están aquí, que no quiero entrar en detalles, puede ser un seminario específico, demuestro matemáticamente que el Internet móvil vale 116 veces más caro que el Internet fijo. ¿Sí? O sea, yo compro un pan en un lado con $1 y en otro lado lo compro con 116 bolivianos. Entonces, ¿cuál es el costo que tenemos que bajar de Internet? ¿El móvil o el fijo? Entonces, ¿por qué estamos bajando el Internet fijo? Es muy sencillo. Las empresas grandes tienen lobbies, esto en el mundo es conocido, que influyen en las regulaciones y entonces hacen que no se les afecte. Y las empresas chiquitas que venden Internet fijo no tienen esos lobbies, no tienen ese poder económico, entonces afectan a las empresas chiquitas. Nuestra política es muy vulnerable a la influencia exterior, a la influencia de los poderes económicos y no considera estos aspectos que deberían fomentar que el crecimiento del Internet fijo avance. En el Alto no les interesa si el Internet es más barato, ¿no? En los Yungas, en Potosí, no les interesa si el Internet fijo es más barato, les interesa tener el Internet. Entonces, no es lógico que se baje el costo del Internet fijo. Y no digo que no tenga que hacerse, se tiene que hacer. Es más, hay que aumentar la velocidad, hay que llegar a 300 megas, a 1 giga. Pero hay que ayudar a que las inversiones en las redes de distribución crezcan, ¿sí? Se han tirado fibras a todas las radiobases de Internet móvil del país porque es muy rentable. Pero de las radiobases de Internet móvil hacia la casa del cliente no hay redes de acceso, solo hay Internet móvil. ¿Por qué? Porque ganan 116 veces más. Claro, si yo soy un panadero y por vender tortas cobro 116 veces más que por vender par, entonces yo prefiero hacer tortas. Este es un problema de regulación. Entonces, el otro problema es el tema de los postes. Las veces que yo he hablado en foros y digo, hay que regular los postes para que crezca el Internet, tiene que haber acceso a los postes y para que no se logre esto, tienen que compartirse los postes, ¿no? O sea, las empresas piensan que poniendo sus propios postes están resolviendo el problema. No, no están resolviendo el problema, están haciendo más caro el Internet. Si hay estos hacinamientos es porque no se comparten las fibras. Las empresas no tienen compartir las fibras. ¿Y por qué no se comparten las fibras? Han sido primero problemas políticos, pero no quiero entrar en ese aspecto, pero el otro problema es un tema de información. Los dueños de los postes por las leyes bolivianas son las empresas eléctricas. Las empresas eléctricas tienen la potestad de todos los postes. Yo construyo aquí un condominio en Santa Cruz y pongo mis postes, tengo la obligación por las leyes de cederle esos postes a la CRE porque la CRE tiene que administrarlos. Es la empresa eléctrica y tiene monopolio. Pero luego, hacer un trámite para sacar permiso para pasar fibra por esos postes tiene que ver con qué tan conectado estás, no tiene que ver con un tema de orden, ¿no? Entonces, esos problemas están haciendo que el Internet no crezca en los lugares donde debería crecer, ¿sí? En el centro de la ciudad se están peleando por los clientes que ya tienen Internet. En los lugares alejados nadie pone fibra.
eso está causando este terrible problema. Tiene que resolverse el tema de los postes, ¿sí? Y luego compartir la fibra. No es lógico que si Entel ha bajado la tarifa y hoy cobra por 30 megas o por 20 megas 140 bolivianos, eso quiere decir que está cobrando por cada mega 7 bolivianos. $1 por mega está cobrando a los usuarios. Pero tú vas como empresa a cotizar a Entel para vender en un pueblo y te quieren vender a $100 o en 70 o en 30. Es ilógico. Si yo compro a $30, ¿cómo puedo vender a $1 en internet a los clientes? Eso no está regulado. Y, es, y la ATT lo dice muchas veces, el país es monopólico y esto se tiene que regular, pero no lo hace porque hay influencias. Entonces, esos son los problemas que están causando que no crezca el Internet fijo y nos están llevando a que nuestros jóvenes estén hipotecando su juventud cuando podrían ser grandes empresarios de Internet en el mundo. ¿Sí? Nuestra gente tiene creatividad. Yo he visto cosas maravillosas en Sucre, en Potosí, en Trinidad, en Pando. Hay chicos muy inquietos, pero no tienen acceso. Veía a uno de los muchachos que me decía, mira, hemos hecho una página web bonita, la universidad aparece en Facebook, sí, pero ¿y por qué no tiene videos? Ah, no, no, es que cuando cargamos videos se pone lento. Claro que se pone lento. ¿Por qué? Porque su servidor está conectado, o sea, no tienen acceso a banda ancha, ¿no? Entonces, por mucho que le pongan ganas, código y creatividad, nunca van a llegar al nivel de Facebook. ¿Por qué? Por estos problemas. Es un problema de infraestructura. Entonces se tiene que compartir la infraestructura porque las fibras tienen capacidades ilimitadas. Es una cuestión de orden, de información. Esto no regula la alcaldía, ¿no? Reiteradas veces digo, los postes que la alcaldía regule. ¿Y la alcaldía qué hace? Subir los costos. Y le sube los costos a todos y empeora la situación porque empieza a cobrarle más a las empresas. ¿Y qué hacen las empresas? Suben los costos a los usuarios. No es la alcaldía la solución. Las empresas eléctricas tienen que tener un sistema de información, de georreferenciación, donde uno pueda mirar en una calle qué postes hay y quiénes tienen fibras por ahí, para ir a negociar con esas personas, alquilar esas fibras, para pasar por una fibra nueva y no tirar un cable más. Y además, compartiendo esa información, el Google Maps funcionaría muy bien, pues, ¿no? Entonces, el e-commerce funcionaría mejor, las entregas, los códigos zip. Está en las empresas eléctricas compartir esa información y abrir esa información a los desarrolladores de software y a todas las empresas, a la sociedad en general. Lograr eso va a generar que el país dé un salto en el tema de Internet, ¿no? Entonces son las empresas eléctricas las que tienen que mejorar. Las empresas eléctricas tienen otro objetivo, ellos están cuidando nuestra conexión eléctrica, que es muy importante. Por eso no le dan importancia, porque claro, no hay un ministerio de telecomunicaciones que esté regulando esto, ¿no? Entonces, claro, ahí está nuestra falencia, ¿no? Tiene que hacerse que haya un orden en este tema de los postes, ¿sí? Definitivamente el satélite no va a resolver el problema, eso lo quiero decir muy claramente. Esto no es en ningún lado, ni en Rusia, ni en China, ni en ningún lado el satélite resuelve el problema del Internet. Hay intentos, pero nada claro, y la fibra hoy es mucho más económica y es la que va a resolver su problema. Y aprender a compartir el Internet. Bueno, este es un tema más técnico, más conceptual, no quiero alargarme mucho. Este es el futuro. Esta es una foto de España en enero del 2019. Yo estaba pasando por allá, fui de viaje y ahí estaba el anuncio, ¿no? De una empresa que se llama Orange, que ofrecía 1 gigabit por segundo de fibra óptica para el hogar por $60 o 60 euros. Y cualquiera diría, ¿un giga? ¿Para qué quiere el Ricardo un giga? Es que es maravilloso lo que se puede hacer, ¿no? Ahora tenemos cámaras celulares con 4 cámaras y cada foto de tu cámara pueden ser 40 megas. Y si te vas a un viajecito, puedes tener 10 gigas de fotos en tu cámara. Si tienes una conexión de 1 giga, en 10 segundos esa información está en la nube, en tu Gmail. Entonces te roban el celular y no pasó nada. Pero si no tienes esta conexión de 1 giga, seguramente toda la noche tienes que conectar para subir tu información. Entonces, es un concepto fundamental que vamos a ver que es importante cuando empezamos a trabajar con los nuevos paradigmas. La teleeducación necesita nuevos paradigmas. El paradigma antiguo es la computadora de escritorio, ¿no? El desktop, ¿no? Que tiene los files, los archivos, las ventanas. Ese era el concepto antiguo. Entonces yo guardaba las cosas ahí, estaba haciendo mi Word y si se apagaba la computadora perdía todo. Entonces a cada rato hacía control S, ¿no? Guardar, guardar. Eso ha desaparecido. Hoy ese concepto se ha reemplazado por la nube. Uno cuando trabaja en una plataforma como G Suite, se apaga y no pasa nada.
no hay el botón guardar, porque todo está en la nube sincronizado. Pero aprender a usar este concepto de la nube no es sencillo para la gente, porque todavía muchos están en el concepto de desktop, ¿no? Entonces, si el profesor no se adapta y no entra al concepto de la nube, no se va a entender con sus alumnos, no se va a entender, porque él está queriendo guardar las cosas ahí, sentir que el archivo físicamente está en su computadora y no está entendiendo que todo está interconectado, ¿no? Cuando tenemos las cosas en la computadora, todo entra por una puerta. Entonces está a inicio, voy a la carpeta, a la otra carpeta y ya está. No hay una ruta más para accesar. En cambio, cuando está en la nube, con el link yo puedo entrar desde donde sea. Si está en una carpeta u otra, ya no importa. Es una llave. Entonces, hay muchas puertas y eso a veces confunde a la gente. Esto también tiene que entrar en la educación. En Uruguay han hecho conceptos muy interesantes de educación básica. Se hablaba de esto en los programas de radio, en la televisión. Entonces, la gente lo empieza a asimilar. Entonces, empieza a usar mejor la computadora, ¿no? Y las decisiones de los políticos que entren pueden ser mejores si entienden estos conceptos, ¿no? El paradigma de la nube es fundamental para la educación y obviamente eso lleva a salir del paradigma sincrónico al paradigma asincrónico, donde ya no necesito hacer una reunión como esta donde estamos hablando un face to face, sino que yo grabo un video de YouTube, la gente lo mira y luego hago un directo donde debato ideas. Es otra manera de educar. Y en el chat comparto los mejores profesores que han hecho teleeducación en esta pandemia, en las estadísticas, si ustedes investigan en YouTube, son profesores que conversaban con sus alumnos por WhatsApp, tenían grupos, les hacían seguimiento, les mandaban fotos, grababan videos, explicaban videos muy didácticos, con mucha creatividad. Entonces sus reuniones eran cortas, ¿sí? Lo mismo en las empresas, ¿no? Las empresas que se comunican haciendo videos cortos, utilizando un buen sistema de mensajería, están funcionando bien. En cambio, las empresas que están funcionando mal, ¿cómo son? Conferencias todo el día, de horas larguísimas, decidiendo, un grupo de gente esperando que decidan algo entre dos. Es que están tratando de simular una realidad, de estar en un escritorio, cuando ya no se puede hacer eso. Hay que entrar en una lógica asincrónica, ¿sí? Ese es el nuevo futuro. Y eso hace que las empresas sean productivas, ¿sí? Los sistemas asíncronos cambian la lógica. La gente ya no trabaja por horas, trabaja por objetivos. Y lo mismo pasa en la educación, ¿no? Tú le pones objetivos a tus alumnos y puedes monitorear a través del chat quién está avanzando más rápido, ¿no? Hay un muchacho que avanza más rápido, ya vio todos los videos y entendió, bueno, ese chico es bueno en matemáticas, ¿para qué lo voy a molestar con más tareas? Lo dejo feliz, ya aprendió, pero el otro que está más lento, le acompaño, pues, voy a su ritmo. Ya no tiene que ir todos al mismo ritmo y uno salir de burros y otros salir de excelentes. Todos pueden salir bien si cada uno tiene su ritmo, porque hay niños que son buenos en lenguaje, otros en matemáticas. Entonces, a los que son buenos en matemáticas, dedicarán menos tiempo a matemática y dedicarán más tiempo al lenguaje, pero ellos van a decidir porque el profesor está monitoreando su tiempo. Entonces, ese es el paradigma sincrónico. Es muy importante entender ese concepto. Está el tema de la transformación digital y aquí quiero entrar en un tema de fondo. Cuando nacemos, Dios nos manda completitos, ¿sí? En nuestro mundo, Dios nos regala manos, brazos, bueno, tal vez algunas personas no, y es una desgracia, pero la gran mayoría de la gente nace completita, con su cerebro entero, y sus dos ojos y todo. Entonces, por eso somos iguales, decimos, ¿no? Pero en el Internet eso ya no es así. Cuando uno nace creándose una cuenta de Facebook, una cuenta de Google, estás naciendo en el Internet. Ahí arriba hay un Ricardo Vélez que ahorita está en el Facebook y hay otro Ricardo Vélez que está en Google, que no soy yo, es mi yo virtual. Y si yo no tengo una buena computadora, si yo no tengo un buen celular, si yo no tengo una buena conexión de Internet, soy un ciudadano de segunda o tercera categoría. O sea, el Internet me va a clasificar en función a las herramientas que yo tenga. Entonces, tomar el nacimiento del Internet es importante. Si los padres no aprenden a entender, más allá de los miedos, de, uy, hay mucha pornografía y todo, más allá de eso, si si quieren que sus hijos tengan una oportunidad, tienen que darles buenas herramientas, tienen que dejar que usen esas herramientas, que aprendan a lidiar con el peligro, que aprendan a lidiar con la incertidumbre y que aprendan a nacer en el Internet completitos, ¿no? Porque una máquina lenta, un celular trucho, y esa gente no puede trabajar, tiene problemas, ¿no? No puede escribir bien, no puede escribir rápido, entonces no duran el trabajo, lo botan.
Entonces, las herramientas son fundamentales para nacer en el Internet. Es otro concepto fundamental que hay que entender. Solo así uno se puede teleeducar o puede teletrabajar bien. Entonces, un día de pandemia se ha vuelto así, ¿no? Tonearse la computadora. Hay que tener varias máquinas o hay que tener tabletas, pero hay que tener hay que usar los cables. Ya no es todo por Wi-Fi para que el Internet se comunique mejor. Hay que tener herramientas, hay que tener audífonos para que se puedan separar las conversaciones, buenos micrófonos para transmitir bien las cosas. Y bueno, ese es el mundo post-COVID para mí y espero que estos conceptos ayuden. Quiero terminar diciendo que si se ponen políticas de, igual que los medicamentos para el COVID, que la fibra óptica tenga un arancel cero, eso va a ayudar a que el Internet crezca y que sea más rápido, porque la aduana hoy tiene una cola y una demora terrible, ¿no? La gente está esperando en las instalaciones y la aduana se toma su tiempo. Entonces, yo pienso que un arancel cero sería una excelente política para hacer que la fibra crezca en el país y pronto nos pongamos como país a la vanguardia, conectados todos los bolivianos, ya no solo un 30% del eje troncal. Los postes tienen que ordenarse, la información georreferencial de los postes, qué fibras pasan por ahí, los trámites tienen que ser formales, no tienen que depender de las relaciones políticas o familiares. Y el tema de compartir los costos, ¿sí? Dejar de pensar que porque yo tenga mi propia fibra es mío y así yo voy a ser independiente, porque eso hace que el Internet sea caro, ¿sí? Si Tigo, Viva, Entel hubieran puesto una sola fibra para todas sus radiobases, podrían dar un Internet móvil más barato, pero cada uno ha tirado su fibra, no ha compartido. Y eso hace que el Internet móvil sea más caro. Y eso ha pasado en un grupo de países en Latinoamérica que no han regulado bien esa parte. Y están con problemas de Internet. Están sufriendo mejor el efecto del COVID. Eso es, querido Weimar, Max, esa sería mi exposición. Gracias. Todavía está en silencio, Weimar. Sí. Hola, hola. ¿Se te escucha bien, Max? ¿Se te escucha? Sí. Bien. Puedo empezar. Muy buenas tardes, muy buenas noches, diré. Lo que quiero compartir, yo agradezco la presentación de Ricardo, aunque en algunos temas obviamente vamos a divergir, eso es lo bueno y por eso somos amigos, porque nos damos la oportunidad de pensar diferente. Creo que es importante partir desde un concepto inicial, la educación posible en tiempos de pandemia, llaman presentación. Y parto con la problemática que se me ha planteado. Acá ustedes tienen algo que dice, y está citado, Emanuela Di Gropello, experta en educación del Banco Mundial. Más de 170 millones de niños en América Latina y el Caribe están fuera de las aulas. O estaban, y bueno, este es un estudio de aproximadamente junio de este año. Pero el tema que me llama a la reflexión es lo que ella dice, que ya antes de la crisis de la pandemia ya teníamos problemas en la educación. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y también que había 50% de los estudiantes nuestros no podía leer de manera apropiada a la edad de 10 años. ¿Sí? Y obviamente esto tenemos que tenerlo en cuenta. No tiene que ser, bueno, bosón y cuenta nueva, le pedimos todo ahora a la educación y a la varita mágica que se llama Internet. Y si no hay varita mágica, entonces ellos son los malos. No es así de simple. En América Latina y el Caribe son 32 países
aquí en la anterior es 170, aquí es 165, no hay mucha diferencia, son datos parecidos. Es la CEPAL y de la UNESCO, ¿no? Y nos está mostrando América Latina y el Caribe, países que han tomado medidas de suspensión de las clases. Prácticamente todos lo han hecho, ¿no es cierto? Y estamos con lo que conocemos. Creo que ha ocasionado la pandemia y en especial el distanciamiento social, la cuarentena. Los niños, y para decirlo de manera más resumida, están ahora, le decía, muchos de ellos hambrientos, porque quieras o no, ese desayuno escolar malo o pésimo servía de un desayuno para muchos de nuestros niños. No voy a decir de todos porque obviamente estamos hablando de sectores de pobreza, extrema pobreza, etc. Pero para esos niños esto es complicado. Si tomamos en cuenta también otros datos e informaciones que tenemos jóvenes que en estas pandemias están viendo la violencia intrafamiliar dura en sus vidas, en sus casas. Alguien decía, quédate en casa, me dicen, pero ¿en qué casa? Si ni casa tengo un cuarto. O sea, ese quédate en casa, ¿qué significa? Realmente es exacerbar tensiones al interior de la familia por cuestiones económicas también. La gente en cuarentena, mucha de ella, más de 60, casi 70% dicen los datos, que son trabajadores informales que viven del día a día, en especial en Bolivia y en otros países en Latinoamérica también. Entonces, esta situación está haciendo que esa crisis económica se exprese en una crisis intrafamiliar y también en otro tipo de crisis que son la de seguridad ciudadana, más asaltos, más robos, violaciones y lo que es grave en el tema que nos convoca, niños y niñas violados. Entonces, esta es la problemática de la cual partimos, a las cuales nos enfrentamos cuando decimos también de manera muy fácil cesamos el año. O al final, cuando decimos muy fácilmente, no hay las herramientas necesarias, el internet es muy lento, el internet es muy caro, mis pobres alumnitos no tienen computadora ni internet, entonces cesamos el año. Y vean ustedes lo que estamos viendo, la brecha de desarrollo existente, de desarrollo infantil ya existentes, obviamente se van a agudizar más. Vamos a tener sectores de economía baja, de línea de pobreza y de extrema pobreza, que ya no van a tener oportunidades de formación y de mejorar su empleo y su calidad de vida. Obviamente, esto varía de país a país y aquí en este gráfico, ¿no es cierto?, podemos ver las estrategias de continuidad de estudios que han hecho los diferentes países. Hay países que han estado utilizando, por ejemplo, televisión. 23 países, por ejemplo, han estado trabajando con eso. Hay solamente 4 países, entre los cuales no estamos nosotros, que han utilizado clases en línea en vivo. Entonces, esa diferencia, obviamente, en nuestro continente, en Latinoamérica y el Caribe, para ser más exactos, está mostrando también nuestras diferencias, inclusive con vecinos nuestros. Entonces, desde acá quiero plantear en esta corta exposición, porque entiendo que hay dudas, preguntas y reflexiones. Digo, el desafío más importante es si realmente tenemos un compromiso con la educación. Un profesor que va a dar clases caminando varios kilómetros a la redonda de su unidad educativa dice que no se confunda, lo que está cerrado son los establecimientos educativos. Con esto, obviamente, está implicando una serie
de otros elementos que hacen a esa vocación educativa. Entonces, el desafío de la educación en Bolivia tiene que ver con una adecuación a la transformación digital, en la cual estamos atrasados, como le dije, cuando menos 10 años. Porque siempre pensamos, digo, ¿para qué Internet? ¿Para qué computadoras? ¿Para qué esas cosas? Siempre vimos eso como si fueran estratosféricas, extraterrestres, y no nos pusimos. Y en muchos aspectos, hoy vamos a hablar de educación. Ya les decía, ni siquiera hemos adecuado nuestras casas, nuestros departamentos. Y recién nos dimos cuenta que tenemos grandes falencias. ¿Por qué? Porque casi vivíamos en la calle, en nuestros trabajos, en nuestros colegios, en el barrio, en el cine, en otros restaurantes, etcétera, etcétera. Y no nos dimos cuenta que había esto. Entonces, este desafío del COVID inclusive nos ha traído el hecho de también la otra política. Ya les decía, una es quédate en casa. Bueno, ¿en cuál casa? Es un tema, por las condiciones de vivienda muy precarias que existen. El otro frente con el cual hemos vencido al COVID, o al menos lo hemos detenido, y eso es real, tiene que ver con el lavado de manos. Pero hay muchos sectores, inclusive periurbanos, para no hablar siquiera de sectores rurales, que no tienen agua a domicilio. Entonces, esos son los problemas que tenemos que verlos en su conjunto. Entonces, con todo eso, la violación a los niños en sus casas, la violencia, además de la violación, ¿no es cierto?, nos hace que digamos, vamos a desarrollar el proceso educativo. Y es la pregunta válida, porque por un lado tenemos, ¿no es cierto?, docentes que nos dicen, un cachito, hay condiciones mínimas de desarrollo del proceso educativo. Y obviamente si nos vamos a extremos, tienen razón. Por el otro lado, ¿no es cierto?, los estudiantes, bueno, mira, yo no tengo computadora, menos conexión a internet, así que ni pensar. ¿Cuál es su solución? No, pues que nos den por aprobados, por decreto. Y los otros, bueno, no, pues que se suspende el año lectivo, nos siguen pagando normalmente, no es culpa nuestra y todo sigue igual. Pero la pregunta, como digo, ¿vamos a desarrollar el proceso educativo? Si la respuesta es sí, realmente entonces podemos discutir, hacer planes, proyectos, programas, operaciones. ¿Y cuáles son en su conjunto? Y voy a ser muy claro y concreto. Reduzco a 4 elementos. Los requerimientos. El medio y los recursos educativos es uno. El segundo son los contenidos educativos. El tercero es el acceso. Y el cuarto es la formación docente. Vamos a ir al primero de ellos. El medio y los recursos educativos. El medio, por eso hay mucha gente que, ¿cómo le voy a entregar a mi hijo para que le enseñe la computadora? No, no, no. No le estamos entregando al niño ni a la niña para que le enseñe la computadora. La computadora es un medio. La tableta digital es un medio. Ese celular chinito es un medio para aprender. Y en ese medio hay modalidades. Si ustedes pueden ver en los dos gráficos que me acompañan, tenemos uno en el cual tenemos que ver lo que decimos, lo bimodal, que vamos a tener que trabajar. El distanciamiento social nos obliga a que trabajemos como la figura que ustedes están viendo de frente a su derecha. Los niños tienen un sombrerito que tiene una distancia de 1.5 metros, de 2 metros en este caso, con las cuales les señalamos a qué distancia tienen que mantenerse. Obviamente también vean sus sombreritos, diré, sus pupitres están en esa distancia, etcétera. Al fondo hay un lugar donde poder lavarse las manos. Y están algunos elementos también que no hay que tocar, que no hay que usar. Al otro lado del gráfico está un niño ya en un proceso virtual, está aprendiendo en un proceso virtual a través de su computadora, una laptop que tiene aquí, él está aprendiendo con eso. Entonces, esto bimodal, es decir, una parte virtual y una parte presencial, posiblemente sea
el futuro, ¿no es cierto? De la post-cuarentena. Yo no le llamo post-COVID porque los expertos hablan de segundas y terceras olas. Estamos hablando de reinfecciones, es decir, que hay gente que se ha infectado, se ha curado, se ha sanado y luego ha vuelto a enfermar de lo mismo. Entonces, como es tan desconocido este virus, no podemos hablar de un post-COVID. Lo que sí podemos decir que, bueno, es el post-cuarentena, es decir, estamos saliendo de un proceso de una cuarentena estricta paulatinamente hacia un modo de que no haya realmente la cuarentena. Entonces, estas son las opciones, es decir, lo bimonal, virtual presencial o enteramente virtual. Eso decidirán también los intereses de los propios padres de familia. Si dicen yo, conociéndolo a mi angelito, lo voy a mandar a la escuela sabiendo que él va a respetar o no va a respetar las reglas de distanciamiento social. Y no va a ser como de costumbre, compartir hasta su chupete con el amiguito o la amiguita. Entonces, ese es un tema a discutir, pero estas son las opciones. Bien, en este tema del medio y los recursos también tenemos la plataforma a utilizar. Tenemos que utilizar una plataforma, es decir, un entorno educativo. No misturita, ¿no? Hasta ahora, por la iniciativa, por la desesperación, la necesidad, hay muchas unidades educativas que han utilizado WhatsApp, Facebook, Messenger, han utilizado una misturita de solución. De manera integral, tendremos nosotros que decir, vamos a utilizar una plataforma, perfecto, una plataforma educativa. ¿Será privativa o será libre? ¿No? ¿Será el Microsoft Teams o, por ejemplo, será utilizar un chamillo, por ejemplo, o alguna otra solución libre? Los recursos educativos. Los recursos educativos van desde la videoconferencia, utilizaremos Zoom, utilizaremos Google Meet o utilizaremos Jitsi. Las bibliotecas virtuales, lo mismo, contrataremos bibliotecas virtuales que hay en el mundo libres y de acceso gratuito. Entraremos también al tema de proyectos educativos abiertos. Hay proyectos educativos abiertos varios. Entonces, este es el primer punto a resolver. ¿Qué modalidad? La plataforma y los recursos educativos que vamos a utilizar. El punto 2, los contenidos. Aquí entra el tema del enfoque holístico, los equipos especializados, los formatos. El enfoque holístico, o como le queramos llamar, el enfoque de formación basado en competencias, ¿no es cierto?, que está en la ley. Si la cambiamos, bien, pero por ahora está el enfoque holístico. Entonces, en este tema tenemos que ver qué cosa. Entiendo que se está trabajando el desarrollo de contenidos en el marco de la adaptación curricular, porque obviamente tenemos menos tiempo de clase, por ejemplo, y herramientas que todavía no las conocemos muy bien. Por eso es que es necesario hacer una adaptación curricular bien pensada, priorizando objetivos de aprendizaje y contenidos. Este es un tema central en el tema de los contenidos. Y además, en eso definimos el formato de esos contenidos. Va a ser impreso, va a ser digital, va a ser de video, va a ser en sonido, etcétera. Ese tipo de cosas tenemos que definirlos cuando hablamos de los contenidos en el marco de la adaptación curricular hecha por, obviamente, las personas expertas en el caso. Ese es el punto 2. Y tiene que ver también con esto de estos recursos, estamos viendo. Scratch, por ejemplo, Kahoot, o para ya nivel o para niveles ya de niveles secundaria o de universidad, tenemos Udemy, edX, Coursera, la Universidad Libre, etc. Hay más de 100 herramientas TIC y blogs educativos, por ejemplo, a disposición. Son muchos más, pero acá ponemos una de esas ofertas que se plantean actualmente. Más de 100 herramientas, o sea, no hay por dónde perderse ni decir no hay. Tercero, computadoras y conexión de red en el marco del distanciamiento social en las unidades educativas. Las computadoras,
laptop para bachilleres. Aquí entra algo que ya se hizo en años pasados, que fue entregarle a los jóvenes de bachillerato eh, unas computadoras ensambladas en Bolivia. Esta es una solución para el nivel de bachillerato. Centros de cómputo, es decir, que a la velocidad del rayo tenemos que trabajar con articular centros de cómputo baseales, zonales o en las comunidades. Esto tiene que ver también con el de los telecentros educativos, etcétera, en base a esos o a otras iniciativas de las comunidades, tendremos que articular 4 o 5 máquinas para disposición de los niños en sus respectivos turnos, en sus respectivas con edades y demás. Y también los centros de cómputo en escuelas y colegios que obviamente van a seguir funcionando, pero que estarán respetando las reglas de distanciamiento social. No entrarán, si tiene, que sé yo, 40 computadoras, bueno, habrá que separarlas, ¿no es cierto? 10 en una aula, otras 10, etcétera. Entonces, esto es para solventar el tema de las computadoras. Y esto es la realidad de lo que podemos hacer, porque ya dentro ahora de la formulación del próximo POA 2021 en los municipios, en las gobernaciones, tendremos que ponerse las pilas y dirán, no podemos darle a una computadora por alumno, pero sí podemos hacerlo por barrio, por unidad, por distrito educativo, no sé. Pero el tema es que tenemos una. ¿Por qué digo laptop para bachilleres? Porque estos jóvenes están por irse a la universidad y necesitan tener la mayor parte de disponibilidad de la educación en sus manos. Son ya jóvenes que tienen que irse a la universidad y no pueden irse en peores condiciones. Entonces hay que mejorar eso. Las otras dos opciones sí sé que son de corto plazo, pero esas son las necesidades. Y cuando hablo de centros de cómputo, no estoy siendo también extremadamente fino. Yo, igual que Ricardo, coincido en que un celular puede paliar ese tema. No es lo mejor, pero puede paliar ese tema. Ahora, el segundo punto importante en el tema de acceso es la red. Estoy hablando, lo dije antes, estoy hablando de una red educativa nacional conectada a la nube soberana, es decir, a una nube propia, no a la nube de Google ni a la nube de Microsoft. Estoy hablando de una nube soberana que tenemos, cuya ley inclusive está aprobada hasta donde yo conozco, y que puede manejar esa plataforma que sugeríamos en términos de software libre, el Chamillo, que es adaptable a diferentes clases de proyectos Learn. O la otra opción es Google Classroom, que es una nube privativa, es una nube de Google Classroom, maneja obviamente una herramienta mucho más abierta, pero sigue teniendo tintes de privativo. Entonces, cuando hablo de red educativa, no estoy hablando de que tenga esto acceso a todo Internet, solamente a la plataforma educativa, solo a la plataforma, no va a entrar a otros ámbitos de Internet, solamente va a entrar a la red educativa a través de un protocolo, de un puerto determinado que se le va a abrir y que el Estado obviamente financiará. Va a entrar a la red educativa que se ha levantado en nuestra nube a través de un protocolo determinado. Entonces, cuando hablo de que van a tener los jóvenes el acceso a esta red educativa, estamos hablando de un acceso para todos a la plataforma educativa donde va a tener todos los recursos educativos para aprender. No estamos hablando de Internet en su conjunto. Esto inclusive hasta por cuestiones de seguridad digital. Entonces, ese es el punto 3. El Internet en Bolivia, digo, es el Internet que tenemos. Podemos hablar mucho tiempo en tema técnico. Ricardo Vélez, que nos habló hace un momento, es un experto en el tema y obviamente él mismo ha obviado algunos temas técnicos porque no vienen al caso. En este momento lo que tenemos que ver que el Internet en Bolivia es el Internet que tenemos. Que obviamente es necesario mejorar, sí,
Y en ese tema propongo tres cosas. Mejorar la infraestructura con el tema de la nube soberana, la implementación definitiva de la nube soberana y la conexión de fibra óptica. Mejorar los costos y crear paquetes educativos gratuitos en plataforma y videoconferencia. Y apoyar la conexión de última milla, que es donde se caen casi todos los proyectos, es decir, ya la conexión al colegio, a la vivienda. Esto tendría que ser también parte de un proyecto estatal que vaya a apoyar a esas pequeñas empresas de las que habla precisamente Ricardo Vélez y que son las que atienden a la mayoría de las personas, en especial de sectores de menores ingresos. Entonces, con esto, en un tiempo también inmediato, podemos mejorar y superar la calidad tanto de la cobertura como de la calidad, la velocidad del Internet. Mientras tanto, el que tenemos es el único del que disponemos. Cuarto y último tema, la formación docente. He conocido dos procesos de reforma educativa, de cambio educativo. Unos eran los asesores, los coordinadores pedagógicos, después los facilitadores pedagógicos, etcétera, etcétera. Y he aprendido, porque he trabajado en ambos momentos, libro blanco, libro rojo, el libro rosado, etcétera, que no hay ningún cambio si el sector docente no se pone a cambiar. Si el sector docente no dice, hay que cambiar, tenemos que educar, no hay cambio. Por eso empezaba toda esta discusión preguntando, ¿vamos a desarrollar el proceso educativo? Y obviamente la respuesta prácticamente reside en la parte docente. Y no por responsabilizar, no. El tema es porque sin ellos no hay el proceso, no hay el cambio. Si ellos dicen, no, señores, el requisito aquí es un internet de 2 gigas y una computadora Pentium 7, no pasa nada. No va a haber nada. Por más que nosotros hagamos ley, hagamos cursos, los volvamos máster o doctores en educación, no va a cambiar. Entonces, la formación docente es muy importante, tanto presencial como virtual, en 4 puntos. Formación de formadores, actualización en adaptaciones curriculares, porque este es todo un proceso, no lo vamos a hacer todo bien de buenas y primeras. Entiendo que ya han avanzado, que ya hay avance, no los conozco. Tercero, la gestión de plataformas educativas. Tenemos que tener que todos los docentes dominen la gestión de las plataformas educativas que vamos a utilizar, que puedan manejar bien una videoconferencia, que los alumnos no le bloqueen, que los alumnos no hagan travesuras técnicas, etcétera, etcétera. Y finalmente, equipos docentes especializados y formados en desarrollo de contenidos. Estos son los que van a hacernos un video, los que van a hacernos una presentación, tal vez una grabación, son los que nos van a hacer los mapas conceptuales para tal tema, para tal materia, para tal nivel, etcétera. Estos son los docentes especializados y formados en desarrollo de contenidos, ¿no? Este también es una especialidad y obviamente tendrá un otro tipo de tratamientos. A la par que todo esto tendrá que ir pues nuevamente a la normal, a las respectivas normales como temas de obviamente actualización. Esto de los diseñadores educativos acá que pongo es realmente para resaltar la labor de ese equipo docente especializado. Esas 4 cosas bien concretas es las que propongo discutir y definir y como ven ustedes son propuestas directas para que ustedes realmente puedan hablar de darle una solución al problema. Si queremos teorizar o si queremos utilizarlo como un muro de los lamentos, he visto ya más de 100 eventos, conversatorios, seminarios, etc. Creo que el tema de fondo es si vamos a desarrollar el proceso educativo, bueno, estos 4 puntos los desarrollamos. Este año tal vez a un 50%, al siguiente año lo haremos mejor, porque hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. El COVID no se ha acabado. La cuarentena puede estar acabándose, puede que la necesidad económica
nos esté obligando a salir a las calles, a tratar de llegar a esa nueva normalidad. Pero, como les digo, si queremos esa educación, si queremos que esos jóvenes, además de aprender y evitar los temas de violencia educativa, violencia intrafamiliar, y además el de estar con menores capacidades para el futuro, entonces tenemos que hacer el esfuerzo de este proceso educativo. Gracias, Weimar, gracias, compañeros. Esto es, y estoy abierto a las preguntas que ustedes puedan hacer. Bueno, muchas gracias, Max. Muchas gracias, Ricardo. En realidad, tú te has adelantado en plantearnos una preocupación que me parece finalmente rescatable. Es decir, hasta ahora hemos aprendido y hemos advertido distintas dificultades y hemos aprendido que tenemos muchas limitaciones. Esto no nos ha servido de mucho en la medida en que poco se ha hecho para buscar las soluciones. Y como bien tú dices, Max, y seguramente la población que hoy en día nos está escuchando va a compartir, creo que el COVID no se va el 31 de diciembre del presente año. Es probable que se continúe con este problema y lo que deberían hacer nuestras autoridades educativas, al igual que el resto de las organizaciones que están vinculadas al quehacer educativo, es ponerse a pensar los términos en los que se va a poder encarar la gestión 2021. Esa debería ser una preocupación que hoy en día debería tenernos discutiendo, viendo las alternativas de solución y viendo cómo se va a encarar ese proceso que desde luego va a tener también ciertas dificultades, pero con la experiencia de este año podría haberse mejorado. ¿Qué es lo que piensas ya, Ricardo, para finalizar? Gracias, Weimar. Tenemos, creo, cosas que avanzar. Creo que lo mejor que podemos hacer ahora es compartir información, buscar que nuestra sociedad entre en una lógica de compartir. Creo que ese es el camino. La solución no va a ir por un partido político o por una persona. La solución tiene que ir por una conciencia de todos, de poner el esfuerzo de entender el Internet para usarlo como una herramienta para el desarrollo, para que el país pueda nivelarse en su adaptación a esta transformación digital que está sucediendo a nivel mundial y en la que tenemos que buscar estar en una posición más competitiva. Gracias, Ben. Gracias a ti también, Max, por esta posibilidad de poder conversar con ustedes y reitero una vez más, veo que se hace necesario de que estos temas se estén discutiendo. Hoy en día, nuestras autoridades están preocupadas con el tema de atender la preparación de los estudiantes de bachilleres, pero el otro tema fundamental es el hecho de empezar a pensar de qué manera se va a encarar la próxima gestión, teniendo en cuenta que el COVID no se va el 31 de diciembre de este año. Gracias, Max, gracias, Ricardo, y muchísimas gracias también a quienes nos han acompañado en esta oportunidad. Y como es habitual, todos los viernes estamos en este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Weimar, por la invitación. Gracias a Ricardo también, a Freddy, a los organizadores. Son ustedes muy gentiles, muy honrados de haber participado y de haber puesto nuestro criterio, que seguramente servirá entre muchos criterios para encontrar soluciones. Gracias, Weimar. Gracias, gracias, Ricardo. Un gusto saludarlos, sí. Chao, chao, Max. Weimar, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente que nos mira. Un abrazo. Gracias, permiso.